Bien, a los alumnos que ya están unidos en la sala, les doy la bienvenida. Vamos a dar unos, vamos a dar unos minutos más de tolerancia para que se unan otros estudiantes del quinto grado en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente del Colegio San Efraín. Luego estaremos iniciando ya dentro de un par de minutos más. Bien, ya hemos dado los 10 minutos de tolerancia. Igualmente, a los alumnos que se van a unir lo vamos a admitir y todos están bienvenidos, alumnos del quinto grado. En esta ocasión estoy reemplazando a la docente Olenka Celada, que por razones personales no ha podido asistir, y vamos a hablar de los temas de CTA, la parte de movimiento parabólico. Es un capítulo de la física conocido por todos, y vamos a comentar y compartir conocimientos. Quisiera invitarlos a los participantes, a los que se han unido a la sala, para que hagan sus preguntas, ¿no? En cuanto tengan términos, palabras desconocidas que no sean familiares, eh, con toda confianza, somos un equipo de trabajo, vamos a, vamos a hablar, compartir conocimientos. Entonces, damos inicio a esta reunión de estudio. En cuanto tengan una consulta, por favor, levanten la mano. A ver, confirmen si me escuchan, me están percibiendo. A ver, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Yajaira. A ver, todos a saludar para confirmar si están escuchando todos. De repente hay algún problema con sus audios. Aperturen sus micrófonos. Melanie, bienvenida. Yanira, Adrián, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Buenas tardes, profesor.
Janet, muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Bien, ahora Buenas que tardes, profesor. muy bien, Judith Cruz, igual, buenas tardes. Eh, Vamos a continuar entonces. Ya sé que me están escuchando. La parte de la física, en este caso, la palabra física proviene del griego físique, ¿no? Físique, PH, suena como F, físique, que significa el físico o el mundo exterior. La física es la ciencia que estudia las propiedades generales de la materia, los fenómenos físicos, electricidad, velocidad, fuerza, gravedad, magnetismo, etcétera. Hay muchos capítulos de la física, ¿no? Que se va a estudiar eh, en adelante. Es bastante amplio este curso y vamos a tomar unos capítulos. En las clases siguientes se seguirá aprendiendo sobre otras partes de lo que es la física, ¿no? La física es una ciencia exacta por sus métodos, sus objetivos de experimentaciones y porque se vale del lenguaje matemático. La física se basa en la matemática, más que todo en la geometría del espacio, en la geometría analítica, ¿no? Sus fórmulas para determinar todos los cálculos de la física, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos entender los cálculos físicos, eh, debemos entender la geometría analítica, ¿ya? Esa es la recomendación para quienes van a continuar estudios y quieran entender un poco más de lo que es la física. En este caso, después de la definición de física, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este caso, hablaremos del movimiento parabólico. Características del movimiento parabólico, ¿no? Eh, si nosotros podemos ver un ejemplo de movimiento parabólico, es, por ejemplo, el lanzamiento de una pelota de básquet. Yo entiendo que todos hemos visto cuando alguien lanza un balón hacia la canasta, hace una parábola, ¿no? Para que pueda ingresar la pelota a la canasta, ¿no? O el balón. Entonces, ese es un ejemplo de movimiento parabólico, ¿no? Otro ejemplo es también el lanzamiento de un proyectil en el caso de, por ejemplo, cuando, eh, bueno, eso es un poco desconocido, pero sí ha habido este lanzamiento de proyectiles en la Primera, Segunda Guerra Mundial, lanzamiento de proyectiles que iban con la finalidad de destruir ciudades o pueblos, ¿no? Cuando mandaban los enemigos a a otros pueblos, ¿no? Entonces, esos proyectiles hacían un movimiento parabólico. O sea, desde un punto lanzaban el disparo al aire, hacía una parábola, como podemos apreciar acá en la primera figura, ¿no? Si era lanzado el proyectil desde esta ciudad, hacía un movimiento parabólico y luego caía en la siguiente ciudad, ¿no? Y provocaba una destrucción. Entonces, a esto se le llama movimiento parabólico, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el lanzamiento de un balón de básquet hacia la canasta, ¿no? También hace un movimiento parabólico para que pueda encestar el jugador, ¿no? Eh, ¿Alguien de ustedes, de los que están presentes, como por ejemplo Judith Cruz, tiene algún ejemplo de movimiento parabólico que sea semejante a lo que estamos viendo acá, en esta figura? De repente en la vida real que haya tenido alguna experiencia con movimiento parabólico. No, profesor. Pero sí entendió, por ejemplo, si alguien
lanza un balón de básquet de acá hacia la canasta, sí se entiende que la pelota hace este movimiento, ¿no? Entonces, ese movimiento es estudiado por la física, ¿no? Movimiento parabólico. ¿Alguien más que haya tenido, alguien que quiera participar, que haya tenido un ejemplo de movimiento parabólico? El por qué se estudia estos movimientos en la física, los físicos empezaron a estudiar estos movimientos parabólicos justamente para ganar guerras, ¿no? Porque ellos podían medir el desplazamiento del proyectil desde el punto de ataque de acá hasta este pueblo y tenían que medir, ¿no?, la velocidad del proyectil, el peso del proyectil, o sea, la bomba, mejor dicho, lanzar una bomba de acá hasta este pueblo. Entonces hicieron los estudios correspondientes de la velocidad, de la fuerza de disparo, ¿no?, y el desplazamiento, porque tenían que calcular de este punto de ataque hasta este pueblo, tenían que calcular la distancia, ¿no? Esto es la trayectoria, lo que podemos nosotros apreciar como un arco curvo, ¿no? Es la trayectoria. Pero el desplazamiento es la distancia entre el punto de ataque hasta la ciudad o pueblo donde tenía que caer el proyectil, ¿no? Entonces, eso podemos apreciar nosotros acá como un ejemplo, ¿no?, de movimiento parabólico. Si nosotros vemos las características acá, a ver, Judith, ¿podrías leer tú acá el número 1 respecto a las características? Adelante, por favor. Si hay alguien más también que pueda participar, puede levantar su mano. A ver, Judith. Ya. La velocidad vertical de... ¿Qué es ese, profesor? No veo muy bien. Ya, muy bien. Dice, A ver, otra compañera o compañero que pueda leer, que pueda visualizar mejor. Bien, voy a leer entonces. A ver, aquí en el punto 1, referente a las características del movimiento parabólico, indica lo siguiente. La velocidad vertical, ¿no? Entre paréntesis dice BY, ¿no? BY. Es variable, mientras que la velocidad horizontal, Bx, permanece constante, ¿no? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay dos flechas. Una flecha hacia arriba, ¿no?, en forma vertical, y una flecha horizontal. Entonces, estas son velocidades. Esta bomba o proyectil, al ser disparada, lleva una velocidad vertical y una velocidad horizontal, ¿no? Entonces, este proyectil, al hacer esta trayectoria, ¿no?, hasta acá, lo que indica la característica número 1, que hemos podido leer, dice que la velocidad horizontal permanece constante, es igualito acá en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, es igual. Así como también en su máxima altura, también es igual. Acá también es igual, acá también es igual, ¿no? Hasta que cae. Entonces, esta velocidad X, porque está en el eje X horizontal, permanece constante. Esa es la característica del movimiento parabólico, a diferencia que, en este caso, la vertical, la velocidad Y hacia arriba, la vertical, esta sí va variando, es variable. Aquí es grande,
aquí es pequeña, sigue disminuyendo y en su máxima altura ya desaparece la velocidad vertical. Toma su máxima altura de la trayectoria y esta velocidad vertical es cada vez más pequeña. Cuando tiene la máxima altura, la velocidad vertical va creciendo, va creciendo, va creciendo. Aquí va creciendo, acá crece más, ¿no? Hasta que llega a su punto de destrucción, a su destino, ¿no? Este proyectil. Entonces, esa es la primera característica de el movimiento parabólico, ¿no? Que la velocidad y, como en este caso, es variable, varía de tamaño, ¿no? Este vector varía, se hace más pequeño hasta que desaparece, de ahí empieza a crecer, ¿no? Según la trayectoria, ya está de bajada, porque aquí está de subida, ya de bajada empieza a crecer. Entonces, a diferencia que la velocidad horizontal, como indica acá, la velocidad horizontal permanece constante, ¿no? Eso tiene que quedar claro, ¿no? A ver si me dejo entender, si me confirman, ¿está claro esa característica del movimiento parabólico entre la velocidad vertical, ¿no? y la velocidad horizontal? A ver, Judith, ¿qué me puede decir? ¿O alguien más que quiera participar? ¿Se entendió esa característica del movimiento parabólico? Adelante con sus respuestas, por favor, confirmen. Sí se entendió, profesor. Ya, muy bien, Melanie. Excelente. Gracias por tu participación. Se va a tener en cuenta también las participaciones. Así que si tienen ideas, así como también preguntas, ¿no? Las preguntas también se califican. Entonces, si hay preguntas, cuando no se entiende, igualmente esa participación es importante. ¿Ya? Jenny Yajaira, a ver, Reyes Quispe, ¿qué puede decir? ¿Se entendió entre la característica del movimiento parabólico? Yajaira, a ver su respuesta, por favor, para pasar al otro punto. Bien, pasamos al otro punto, que es el número 2. El número 2 nos indica la altura máxima, dice, del movimiento parabólico, solamente existe velocidad horizontal. Como es lógico, en este punto desapareció la velocidad vertical, ¿no? Acá podemos ver, solamente existe la velocidad horizontal, porque esa permanece constante en toda la trayectoria. Hasta que llega al punto máximo, permanece igual, constante en el eje X, ¿no? Porque todos sabemos que este proyectil, al ser disparado y al hacer esta trayectoria, lo acompañan dos velocidades. Por la fuerza con la que se ha disparado, aparecen dos velocidades, ¿no? Y en este caso, el punto 2 nos indica que en la altura máxima, cuando ya empieza a descender el proyectil, desaparece. ¿Qué dice que desaparece? La velocidad Y. Esta velocidad Y vertical ya no existe. Solamente dice existe la velocidad horizontal. Bien. Entonces, el punto 2. Melanie, ¿qué dice? ¿El punto 2 se entendió?
Melanie Coica, adelante con su respuesta. El punto. Sí se entendió, profesor. Ya, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, en el eje vertical se emplean las leyes de caída libre, CL, vertical, y en el eje horizontal las leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Estos dos capítulos realmente son dos capítulos que intervienen aquí en este movimiento parabólico, ¿no? Si bien es cierto, no he tenido la oportunidad de explicarlo, la caída libre de los cuerpos, como aquí dice, caída libre, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, de repente otro docente les habrá podido explicar, ¿no? Pero estos son capítulos completos. Uno es de caída libre, tiene sus propias fórmulas físicas, ¿no? De velocidad, tiempo, gravedad. Mucho tiene que ver con la gravedad, ¿no? Porque si un proyectil, una bomba, al ser lanzada, tiene un peso, tiene una masa. Entonces, cuando llega a su punto máximo, como en este caso, empieza a descender justamente por el peso. Porque aquí ya perdió fuerza, solamente empieza a descender por la masa y por la gravedad, ¿no? Entonces, por eso dice que en el eje vertical se emplean las leyes de caída libre, porque ya empieza libremente a caer la bomba, ¿no? Hacia el pueblo que se va a destruir. Este movimiento parabólico, como vuelvo a repetir, fue estudiado por los físicos para poder ganar las guerras, ¿no? Bien, en el eje horizontal, las leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Como podemos apreciar acá, tenemos eje vertical y eje horizontal. En este caso, las leyes de caída libre de los cuerpos, porque ya está de caída, y en el eje horizontal, las leyes del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, esa es otra de las características que ustedes deben conocer, ¿no? Y que deben nuevamente leerlo según el horario que ustedes se programen, para volver a repasarlo, porque todo estudio que se toma se debe repasar una, dos, bueno, las veces que ustedes crean necesario hasta poder entenderlo, ¿ya? No es cosa del otro mundo, sino es tema de que nosotros empecemos a leer cada vez más para poder entenderlo. Y la recomendación de siempre es que si no entienden, bueno, googleen, pues, ¿no? En el Google, ustedes pueden encontrar explicaciones de todos estos fenómenos, ¿no? Porque este es un fenómeno físico, ¿ya? Caída libre vertical, ¿no? Y movimiento rectilíneo uniforme. En la 4, ¿qué dice la 4? A ver, la velocidad neta, dice, de un proyectil en cualquier punto siempre es tangente a la parábola. La velocidad neta de un proyectil en cualquier punto siempre es tangente a la parábola. En este caso, es una resultante. A ver, de repente aquí no se puede apreciar, vamos a aumentar de tamaño. Acá, ya. Aquí podemos ver velocidad en el eje X, la velocidad X, y la velocidad en el eje Y. La flecha hacia abajo es velocidad vertical y esta velocidad horizontal. Estos dos vectores tienen una resultante, ¿no? Si tú jalas una paralela a esta velocidad de acá y una paralela hacia abajo, entonces puedes encontrar su vector resultante, que es este, y dice que
esta velocidad es tangencial, o sea, tangente a la curva, ¿no? Esta es la curva, esta es la curva, y la resultante de esas dos velocidades siempre será tangente a la curva. ¿Ya? Cuando está acá va a ser una tangente. Nunca va a ser horizontal ni vertical, sino va a ir cambiando y va a ser una flecha resultante, un vector resultante de estas dos magnitudes, ¿no? Estas son magnitudes vectoriales, porque tienen dirección y sentido, ¿no? En este caso, el sentido de la resultante es esta, ¿no? Hacia acá. En este caso, por ejemplo, podemos apreciar acá, me pasé mucho, a ver, acá, al inicio, en el punto de partida, ¿no? En el punto de partida del proyectil, la velocidad resultante, que es esta, también es tangencial, ¿no? Pero es tan pequeña, no se puede apreciar mucho, pero casi siempre es tangencial a la curva, ¿no? Aquí es una resultante entre estos dos vectores, que son pequeños, no se puede apreciar un poquito la velocidad horizontal, es un poquito más, de tal forma que la resultante es esta flecha. Y por este punto, también podríamos dibujarlo, pero la resultante va a ser, a ver si podemos mover el cuadro al siguiente, para que podamos ver. Acá, por ejemplo, ¿no? En este caso, la resultante también va a ser tangencial, va a ser dibujada de esta forma, ¿no? Acá es dibujada hacia abajo, acá la resultante es, en el punto máximo, la resultante es solamente la horizontal, y así va cambiando, ¿no? Es por eso que cuando ya podemos determinar acá, ¿no? Como dice, la velocidad neta del proyectil referida a la resultante es la velocidad neta. En cualquier punto siempre es tangente a la parábola. Tangente acá, tangente, 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 tangente a la parábola. ¿Ya? Donde B, aquí no se puede apreciar muy bien, pero aquí es la B, velocidad neta, BY y BX. Aquí está. BX, velocidad horizontal, y BY, velocidad vertical. Bien, ahora sí, a ver, vamos con el punto 5. El punto 5 es bajo la misma rapidez, dice. A ver, vamos a ver. Bajo la misma rapidez, v, o sea, la velocidad, de lanzamiento, dos proyectiles logran el mismo alcance vamos a bajar el porcentaje para poder ya apreciar todo el mensaje. A ver, dice, bajo la misma rapidez o velocidad de lanzamiento, dos proyectiles logran el mismo alcance, ¿no? El mismo alcance cuando los ángulos de lanzamiento son complementarios, dice, ¿no? Aquí los ángulos de lanzamiento son complementarios. Si son complementarios, este proyectil, por más que lo lancen muy alto, va a llegar al mismo punto. Por más que lo lancen bajo, va a llegar al mismo punto. O sea, el desplazamiento va a ser el mismo, aunque las trayectorias sean diferentes. ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios, ¿no? Este ángulo con este ángulo de acá son complementarios. Entonces, a eso se refiere el punto 5. Bajo la misma rapidez, dice. O sea, siempre y cuando la velocidad sea la misma, ¿no? La velocidad de lanzamiento es la misma. Si los dos ángulos son pegaditos, el punto donde va a explotar la bomba va a ser acá. Va a ser el mismo.
está en la misma distancia, va a llegar a la misma ciudad, ¿no? Entonces, ese es el punto 5. Continuamos entonces con el movimiento parabólico. A ver, el punto 6, ¿qué dice? Bajo la misma rapidez o velocidad de lanzamiento, un proyectil logra un alcance horizontal máximo cuando el ángulo de lanzamiento es de 45. A ver. En este caso, el ángulo de 45. Aquí hay diferentes ángulos de lanzamiento, ¿no? Pero indica que el de 45, que va a ser en este de acá, en la parte del centro, este es muy bajo, debe tener 30 grados, esta velocidad de lanzamiento. Esta va a tener velocidad de 45 y esta va a ser demasiado ya, casi 80 grados. Este ángulo es más grande respecto a la horizontal, que es esta es la horizontal, ¿no? Y los ángulos son diferentes. Este de aquí, por ejemplo, tiene un alcance, por ejemplo, no llegó a la ciudad donde iba a destruir, no destruyó nada, ¿no? Porque su ángulo era muy bajo, de 30, pero ahora este lo lanzaron con un ángulo muy alto, peor, no llegó, no destruyó nada, ¿no? Porque fue lanzado a un ángulo muy alto, el cañón de disparo fue direccionado muy alto, hizo una trayectoria así, llegó acá y no destruyó nada. Pero en cambio este soldado dirigió el cañón de repente con un ángulo de 45, que es el óptimo, y este disparo sí llegó a la ciudad y logró el objetivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que los soldados han tenido que estudiar la física, el movimiento parabólico, para poder ganar la guerra, ¿no? O ganar la batalla, en este caso, ¿no? Es por eso que se hicieron estos estudios. Si bien es cierto, aquí han sido aplicados para la guerra, pero también se tienen otras aplicaciones. Es por eso que se sigue estudiando estos capítulos, ¿no? Se sigue estudiando porque no solamente podríamos emplearlo así, sino dándole usos benéficos para poder hacer llegar, ¿no? Entonces, si leemos, dice, bajo la misma rapidez, nuevamente, de lanzamiento, la velocidad es la misma para los tres casos. Un proyectil logra un alcance horizontal máximo cuando el ángulo de lanzamiento es de 45. Es por eso que hay prácticas de guerra, ¿no? Hasta poder ver cuál es el ángulo más óptimo, ¿no? El ángulo. Encontraron que al lanzarlo en 45 grados va a tener su alcance máximo, ¿no? Bien, hasta ahí algunas preguntas que puedan tener ustedes. A ver, quisiera escuchar si se entiende un poco este tema de los movimientos parabólicos. Melanie, ¿tiene alguna pregunta quizás para poder explicarlo sobre el movimiento parabólico? Profesor, una consulta. Esos arcos que hacemos también para adornar en los cumpleaños, ¿también es parabólico? Sí, la forma es de un movimiento parabólico, pero son estructuras estáticas, ¿no? Estructuras estáticas, y eso tiene otro estudio. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un arco parecido a lo que tú me estás indicando, no solamente se usa para hacer un adorno, sino para construir casas, ¿no? Por ejemplo, los arcos arequipeños, en Arequipa hay unas ciudades
donde sus construcciones tienen arcos, ¿no? En sus columnas, ¿no? Y los arcos mayormente le dan fuerza y estabilidad a las construcciones, ¿no? Pero son utilizadas en las construcciones para darle fuerza, solidez y resistencia a los techos y a las paredes. Y esas construcciones tienen una gran durabilidad, ¿no? Pero lo que sí quiero aclarar, ya que ha hecho la pregunta la compañera, quiero aclarar que eso es parte de la física referida a la estática. Hay un capítulo de la física que estudia muy bien los arcos de solidez de las construcciones, de las edificaciones, que se llama la estática, ¿no? Que le da resistencia a la caída, ¿no? Resistencia a la destrucción. Y también se usan los adornos, pero claro, tiene forma parabólica, pero no hay que confundir porque ahorita solamente estamos hablando de movimiento. O sea, aquí estamos hablando de un proyectil que se mueve haciendo una trayectoria parabólica, ¿no? Como en este caso, podemos ver que este proyectil se mueve de forma parabólica. O sea, realmente aquí no hay ninguna estructura, esto es solamente un gráfico nada más, ¿no? Para indicar que si se trata de una pelota de básquet, por ejemplo, el jugador de básquet que lanzó este balón, hizo una parábola y llegó a la canasta, ¿no? Entonces ahí también es un ejemplo de parábola. No hay que confundirlo. Está bien que hay que, como dice la forma de un arco de adorno, pero aquí nos estamos refiriendo al movimiento parabólico, ¿ya? Eso que quede claro. Por ejemplo, también podríamos tomar un ejemplo de un disparo de una pelota de fútbol, ¿no? Por ejemplo, acá está el jugador. Acá está el arquero y acá está el arco, ¿no? El arquero se salió mucho, se alejó del arco, está en este punto, y el jugador, para que pueda meter el gol, lo eleva la pelota, patea, y la pelota se va haciendo esta trayectoria parabólica y mete el gol. Y el arquero, como no puede alcanzarlo, caballero, se dejó meter el gol, ¿no? Acá dispara el jugador la pelota, ¿no? Hacia arriba, hacia un arco donde no puede alcanzarlo el arquero, y por más que ha corrido hacia acá para poder, pero la pelota lo ganó y metió el gol, ¿no? Ese es también un ejemplo de movimiento parabólico. ¿Qué se ha movido? Ya no se ha movido una bomba, un proyectil, sino una pelota, ¿no? Una pelota de acá. Pero hizo la trayectoria parabólica. Es por eso que el título del tema, ¿no? El título del tema es movimiento parabólico. Ustedes saben que el movimiento tiene sus características, ¿no? Que es la trayectoria. Dice que el movimiento es un objeto que se mueve respecto a un sistema de referencia. En este caso, si nosotros hablamos del jugador de fútbol, esta es la cancha, ¿no? Este es un plano, aquí está el arco, ¿no? Aquí está el arquero ha salido hasta acá, el jugador disparó en forma dándole altura a la pelota, no pudo alcanzarlo el arquero y metió el gol, ¿no? Entonces, el objeto es la pelota y ha hecho su movimiento acá, su movimiento parabólico, ¿no? Y logró meter el gol. Entonces, esto es una trayectoria, solamente es un gráfico que indica un movimiento en forma de arco, ¿ya? Entonces, es así como quería sacar de duda a la compañera que dijo que, bueno, se refirió a los arcos de los adornos, ¿no? Estos son solamente trayectorias nada más. El objeto es acá una pelota, ¿no? Y en el caso de las guerras es un proyectil, es una bomba, ¿no? Que hace esta trayectoria. Es lanzado por un cañón. Entonces sube a un máximo y de ahí empieza a bajar, ¿no? Hasta que llega a su punto de destino.
¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta sobre el movimiento parabólico? Por ejemplo, en este caso tenemos, si de repente no han entendido, pueden hacer preguntas de este cuadro, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, si no se ha entendido este cuadrito, acá tenemos el ángulo teta con el ángulo alfa, ¿no? Los dos sumados dan 90 grados. Eso se debe entender en este tipo de gráficos, ¿no? Alfa, el de abajo, y teta, el más alto, ¿no? Entonces, estos ángulos son muy importantes. Se usan para poder determinar el mismo punto de llegada, ¿no? De un proyectil. Ahora, son complementarios porque se suman y dan 90 grados, ¿no? Si nosotros podemos usar teta más alfa, dan 90 grados, ¿no? Ahora, quisiera saber si ustedes entienden esta fórmula, ¿no? Melanie, Koika, ¿qué significa teta? ¿Qué significa alfa? ¿Sí se entiende? A ver, Melanie, adelante con su respuesta. Bueno, déjame explicarlo en este caso. Teta y alfa son los ángulos que podemos apreciar acá. Chiquito es un teta y acá es alfa, también chiquito, ¿no? En este gráfico, a ver si podemos extenderlo un poquito más. Acá está. Alfa en este caso y acá teta, ¿no? Alfa es de aquí hasta acá. Es un ángulo. Y el teta va de acá hasta acá, ¿no? Son letras del alfabeto griego que se usa para darle nombre a los ángulos. En este caso son complementarios porque los dos suman 90 grados, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo así. La literatura, el material de estudio que estamos viendo en esta clase nos trae estos datos y hay que entenderlo. Esto es una ecuación geométrica, ¿no? Geométrica porque está sumando ángulos y nos da como resultado 90 grados, ¿no? Eso para que ustedes puedan tenerlo claro por qué existe esto de acá, ¿no? Es una ecuación que sumado dos ángulos nos da un resultado de 90 grados, ¿ya? Para que puedan entenderlo. A ver, ¿qué otro? Acá quisiera hacer una consulta, a ver si se entendió. A ver, ¿qué significa CL? CL acá, en este punto. CL, ¿qué significa? A ver, Melanie, ¿En qué parte está, profesor? en esta parte hay una C y una L. A ver, ¿qué significa CL? ¿Dónde está el puntero acá? En este caso, CL. ¿Qué significa CL?
Y si alguien puede contestar qué significa MRU. Pueden ser preguntas de examen, entonces ustedes tienen que hacer sus preguntas y de acá de esta clase tienen que llevar los conceptos claros, ¿no? Entonces, Profesor, el MRU significa uniforme, rectilíneo, movimiento. sí, está bien. Aquí mismo lo dice. Y en este caso, CL es caída libre, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes tienen que analizar los conceptos y las características del movimiento parabólico, ¿no? Eh, caída libre, ¿no? Caída libre, movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Lo que quisiera también preguntar es acá, ¿no? Acá ustedes pueden apreciar un, un sistema geométrico. A ver, le damos un poquito más de zoom. Acá. Una flecha hacia abajo, flecha horizontal, este es vertical. Y acá una flecha. Geométricamente ustedes me pueden decir los nombres de cada uno de estas flechas, porque comúnmente yo les puedo decir que son flechas, ustedes me van a entender que son flechas, ¿no? Entonces, ese es un lenguaje común y corriente, pero ya si nosotros entramos a una terminología física y matemática a la vez, cada uno de estos tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, físicamente, esta es la velocidad en el eje horizontal y esta es la velocidad en el eje vertical, ¿no? Ese es físicamente. Estas dos, geométricamente, se llaman catetos. Cateto horizontal. Y acá está su cateto vertical. Y los dos son catetos de un triángulo rectángulo. Esta vertical de acá es la paralela de acá. Entre las dos tienen una resultante, que es otra flecha, la de acá, ¿no? Entonces, geométricamente, estos son cateto horizontal, cateto vertical, y la resultante es la hipotenusa. No sé si han escuchado esas palabras. A ver, quiero que me sean sinceros y me contesten indistintamente, cada uno. ¿Han escuchado la palabra de cateto horizontal, cateto vertical, hipotenusa? ¿Esas palabras han escuchado? Jenny, Sí, sí le he llegado a escuchar, doctor. Hemos ya, avanzado, bueno, cuando estaba estudiando en cuarto grado, ya, en todo geometría, eso ¿no? hemos avanzado. Ya, muy bien, en geometría se lleva eso, ¿no? Cateto, adyacente, cateto opuesto, este es opuesto al ángulo y esta es la hipotenusa. Entonces, esos términos son utilizados en la física, para que ustedes sepan que las leyes de la física se calculan de acuerdo a las leyes y a las fórmulas de las matemáticas, especialmente de la geometría, ¿no? Como dice acá en este capítulo, ¿no? Perdón, en esta diapositiva. ¿Qué dice? Dice, es una ciencia exacta por sus métodos objetivos de experimentaciones porque se vale del lenguaje matemático, ¿no? Entonces, con eso estamos finalizando esta clase, ¿no?
entendiendo que si nosotros estudiamos física, tenemos que usar un lenguaje matemático, ¿ya? Para eso les mencioné esas palabras de cateto opuesto, cateto adyacente, o cateto horizontal, cateto vertical, hipotenusa, porque esos son lenguajes de la geometría, de la parte de la matemática de la geometría. Pero se usa en la física para poder determinar la velocidad tangencial de un movimiento parabólico, como estamos estudiando acá, ¿no? Movimiento parabólico. Bien, jóvenes, entonces le agradezco su atención. Ahora solamente quedan 3 minutos para que hagan sus preguntas y también para que se vayan despidiendo, ¿no? La recomendación del caso es que cuando ustedes hagan el repaso en su casa, ya sea en los libros, en las mismas diapositivas, pueden ustedes entrar al Google y hacer sus consultas, porque en estos momentos, de repente todavía no han podido hacer la pregunta, el tiempo ya se está terminando, vamos a finalizar la clase, entonces les recomiendo que vayan al Google, ¿no? Puedan hacer sus consultas ahí también van a encontrar cualquier definición y cualquier explicación, no solamente en el Google, sino también en YouTube, ¿ya? Entonces, nuevamente les agradezco bastante su atención, espero que les haya gustado y también les haya parecido interesante, ¿no? Y les recomiendo estudiar siempre, repasar 1, 2, 3 veces hasta que ustedes se puedan familiarizar con esta terminología física y matemática. Bien por ustedes, entonces nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, nos despedimos por mi parte. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima. Igual. Hasta luego, profesor. Muy bien, hasta luego, que les vaya bien. Disfruten de este día sábado y luego repasen en cualquier momento, jóvenes.